El tema que vamos a compartir hoy, pongámoslo ahí en la pantalla, se llama transfusión de sangre. ¿Cómo es, iglesia? Transfusión de sangre. Una transfusión de sangre es un procedimiento médico en el cual un paciente recibe la sangre de otra persona para salvar su vida, para sanarse, ¿cierto? Y en una transfusión de sangre se necesitan tres cosas. Número uno, se necesita un donante. Número dos, se necesita un receptor. Y número tres, ¿qué se necesita? La sangre, ¿cierto? La sangre. Ahora, esos tres elementos deben tener una característica. El donador es una persona generosa, es un donante voluntario, ¿cierto? Una persona que voluntariamente decide dar de su vida, ¿verdad? Ponerla a la disposición de otra persona, lo hace voluntariamente. La sangre, por otro lado, tiene que ser una sangre buena, no puede ser cualquier sangre, ¿cierto? La sangre tiene que estar en buena condición. Usted sabe que hay personas, por ejemplo, que no pueden donar sangre, bueno, porque se han hecho tatuajes o porque han consumido drogas, etcétera, y la sangre está contaminada. Esa sangre no funciona, no sirve, porque puede dañar al receptor. Así que el donante lo hace de manera voluntaria. La sangre tiene que estar en buena condición. De hecho, la tienen que revisar, mirar que no tenga las bacterias o contaminantes, que no vaya a hacer daño. Y tercero, el receptor tiene que ser una persona necesitada, una persona enferma que está muriendo, que está enfermo, ¿cierto? Que necesita desesperadamente de esa sangre. En la Biblia nos muestra lo más importante, es una historia de una transfusión de sangre. De hecho, el mensaje de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, lo más importante es un mensaje de la transfusión de sangre. Qué tremendo, ¿no? Porque fíjense que el ser humano está enfermo, según la Biblia. Esa es la condición que muestra la Biblia. El ser humano está enfermo y necesita desesperadamente salvación, ¿cierto? Luego, en la Biblia nos habla de un donante voluntario, de alguien que no por obligación vino a dar su sangre por esa humanidad enferma. Qué tremendo, ¿cierto? Y mire que lo hace voluntariamente. Me gusta este versículo en Juan 10, versículo 17. Jesucristo dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice en el versículo 18: nadie me la quita. O sea, esto no fue por obligación ni porque lo mataron. No, él dijo: nadie me la quita, yo mismo la pongo. ¿Cuántos ven que él lo está haciendo de manera voluntaria? Dice: yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿cuántos ven aquí un donante voluntario? Nuestro Señor Jesucristo. Una humanidad enferma, nosotros. Y por otro lado, la sangre. Según la Biblia, la sangre es la vida de una persona. En Levíticos 17:14, lo voy a leer la versión Dios habla hoy, dice: porque la sangre es la vida de todo ser viviente. Por eso les he dicho que no coman sangre, porque ella es la vida. ¿Qué es la sangre? Vida de todo ser viviente, y cualquiera que la coma será eliminado. Entonces fíjate que la Biblia dice que la sangre es la vida.
La sangre transporta vida a todos nuestros. Qué tremendo, tenemos como 5 o 6 litros de sangre nosotros dentro de este cuerpo. Pero fíjate que esa sangre lo que hace es que transporta todos los nutrientes que el cuerpo necesita y también desecha todas las toxinas, todo lo malo, toda la basura. Y la sangre continuamente está fluyendo y transportando vida, y Dios dice que la sangre es vida. Y entonces vemos que Jesucristo vino a dar su sangre, y la sangre es la vida. O sea que Jesucristo vino a dar su vida. Amén. Ahora, fíjense que esta historia de transfusión de sangre en la Biblia empieza desde Génesis y usted la encuentra hasta Apocalipsis. La palabra sangre es una de las palabras que más aparece en la Biblia. Sangre. Y está en toda la Biblia porque todo comienza desde la caída del hombre. El hombre recibe un mandamiento cuando fue creado en el jardín con Eva de no comer de un árbol. Y lo que dice la Biblia es que el hombre desobedece. Y cuando el hombre desobedece, el hombre se siente que ha pecado. Se siente como culpable, pero además, ¿cómo se sentía él? Desnudo, ¿cierto? Porque antes de que él pecara, él estaba desnudo, pero sin vergüenza. No se avergonzaba. Pero después de que peca, dice que se sienten desnudos. E inmediatamente, ¿cuál es la reacción del hombre cuando peca? ¿Qué hace? Se esconde. ¿Y qué más hace? Y trata de taparse. ¿Y cómo se tapa el hombre? Se puso una hojita de tamal, ¿será? No sé. Una hojita aquí, una hojita por acá y unas hojitas por acá, y se tapó con hojitas. ¿Usted qué cree? ¿Que es buena idea taparse con hojitas? ¿Será que eso solucionaba el problema de la vergüenza, de la desnudez? No, porque la hojita de eso se seca y cuando menos piensa usted está otra vez por ahí desnudo. Yo iba a decir otra cosa, pero bueno, desnudo. Eso no sirve porque eso se seca, es pequeño, eso se mueve, no sirve. Entonces Dios viene a solucionar el problema del hombre. Y dice la Biblia que cuando Dios viene a solucionar el problema del hombre, para cubrirlo, para taparle, para solucionar el problema de su desnudez, Dios hace lo siguiente. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? Túnicas ¿de qué? De pieles, y los vistió. Entonces fíjense que para solucionar el problema de la desnudez, del pecado del hombre, fue necesario, ¿qué fue necesario? Un derramamiento de sangre, un sacrificio. O sea, para que el hombre pudiera solucionar su problema, porque trató de solucionarlo a su manera, pero nosotros no sabemos solucionar las cosas. Esa solución del hombre fue temporal y no servía. Entonces Dios viene y la soluciona. Pero la solución para cubrir la desnudez y el pecado del hombre fue un sacrificio. Hubo un derramamiento de sangre. Es decir, alguien tuvo que pagar para que el hombre pudiera vestirse y cubrir su desnudez. ¿Y quién tuvo que pagar? ¿Alguien culpable? Un corderito inocente. Y viene y le tapa y le cubre. Y de allí en adelante, si usted lee la Biblia, le estoy ayudando a resumir gran parte de la Biblia, créame. De allí en adelante empieza el hombre a tratar con el pecado a través de la solución que Dios proveyó, es decir, derramamiento de sangre, sacrificios de animales para perdón de los pecados. Entonces, si usted estudia el Antiguo Testamento, se dará cuenta que como los seres humanos pecaban y fallaban, ¿qué tenían que hacer? Tenían que traer un cordero, pero no cualquier cordero. ¿Cómo tenía que ser ese cordero? Si alguien ha leído.
La palabra, ¿alguien la dijo? Sin defecto. Ese cordero no podía tener ningún defecto, ningún problema, tenía que ser perfecto. Y entonces venían los hombres y le ponían las manos, el sacerdote le ponía la mano a ese corderito inocente y le confesaban los pecados, le ponían la mano. ¿Alguien quiere actuar de cordero? No. Bueno, no, porque queda maluco, ¿cierto? Y decían: Señor, yo he sido vulgar, he sido grosero, he visto pornografía, he pecado, he hecho esto, yo he robado. Y confesaban los pecados sobre la cabeza del animalito. Y después llegaba ese corderito que no tenía la culpa, llegaban y vertían su sangre. Y esa sangre Dios la recibía como olor fragante, y por medio de ese sacrificio Dios perdonaba el pecado, es decir, alguien tenía que pagar. Entonces, dice la Biblia en Hebreos 9:22, el Nuevo Testamento: todo es purificado según la ley. Esto era la ley. ¿Con qué se purificaba? ¿Con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Es decir, si no se derramaba la sangre de un animalito sin defecto y perfecto, no había perdón. Entonces, fíjense que esta es una historia de sangre en la Biblia. Y el Antiguo Testamento todo el tiempo habla de esos sacrificios, pero porque está queriendo enseñar algo. Después, en la historia de la humanidad, hace 2000 años, apareció en la escena Jesucristo, que no es un personaje mitológico, ni es una creación humana. Está en los libros hasta de los ateos, porque dice 2017 después de quién. O sea que Cristo es real, existió. Aquí no estamos hablando de alguien que nos inventamos. Es real, existió. Vino a la humanidad y transformó la historia. Y cuando Jesucristo vino, vivió una vida perfecta, sin defectos, sin errores. Nunca pecó, nunca se halló engaño en su boca, dice la Biblia. Amén. Y dice la Biblia que cuando él estaba caminando por la tierra, un hombre volteó y lo señaló, porque vio en él todo el cumplimiento del Antiguo Testamento. Eso está en Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y le dijo a la gente duro, dijo: he aquí quién, el Cordero de Dios que quita el pecado de quién, del mundo. Es decir, él dijo: aquí viene la transfusión de sangre. Aquí viene el Cordero perfecto, el único hombre perfecto. Y él lo vio, dijo: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús vino, él tenía claro para qué había venido. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22 versículo 20, dice la palabra: de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué? Diga conmigo: en mi sangre. Mire, Jesús habló de su sangre, dice: en mi sangre, que por vosotros se derrama. Él sabía que había venido, él sabía que había venido a donar, a entregar, a derramar su sangre por todos nosotros. Mira a la persona que está a tu lado: esa sangre fue derramada por ti y por mí. Y todos nosotros sabemos la historia. Jesucristo fue escupido, fue golpeado, fue humillado, lo desnudaron públicamente, lo abofetearon, le dieron de latigazos. Y en la cruz del Calvario lo clavamos, le enterramos una lanza en su costado y cumplió su propósito, el propósito por el cual vino a esta tierra. Derramó toda su sangre. Dice la Biblia que hasta que ya no le salía sangre sino agua.
derramó cada gota de sangre, es decir, la donó, la entregó. Ahora, ¿qué restaba o qué resta? Que el ser humano que está enfermo, que está necesitado, reciba esa sangre. Por eso dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 que nosotros fuimos elegidos. ¿Cuántos son elegidos de Dios? Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer y ¿qué? Y ser rociados. ¿Con qué? Con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué fuimos elegidos, iglesia? Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué necesitamos ser rociados con esa sangre? ¿Por qué necesitamos desesperadamente esa transmisión? Mire, hablamos del sacrificio de Jesús, pero muchas veces ni lo entendemos, ni sabemos lo que pasa allí. El valor de lo que estábamos cantando ahorita, el precio de la sangre, el poder de la sangre de Jesús en la vida del creyente. Hoy quiero hablar de por qué necesitamos esa transfusión y qué hace la sangre de Jesús en nuestras vidas. Número 1, para los que toman apuntes, esa transfusión es necesaria y esa sangre la necesitamos para limpieza y perdón de nuestros pecados, para limpieza en nuestras vidas. Porque según la Biblia, nosotros estamos sucios. Dice la Biblia en Isaías capítulo 64 versículo 6, escuche esto. Dice la Biblia: todos nosotros somos como suciedad. Mira qué tremendo eso. Todos nosotros somos como ¿qué, iglesia? Como suciedad. Y todas nuestras justicias, o sea, todo lo bueno que podamos hacer, dice la Biblia que es como ¿qué? Como ¿qué, iglesia? Como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí está, escúcheme, la Biblia mostrándonos nuestra condición. Dice que somos como suciedad y que lo mejor que podemos hacer es como trapo de ¿qué? Yo le expliqué que era el trapo de inmundicia, ¿cierto? ¿Qué era el trapo de inmundicia? Los trapos de inmundicia en ese tiempo no habían toallas higiénicas, ¿cierto? Cotes. No sé cómo le quiera decir usted más delicadamente. Pero entonces las mujeres se tenían que poner, en vez de eso, se ponían unos ¿qué? Y esos trapos quedaban, yo sé que no es muy agradable y antes del almuerzo tampoco, pero le quiero ilustrar porque es lo que la Biblia compara al estado del hombre. Dice, ustedes, mejor dicho, un cote sucio. Esa es la condición del hombre. Trapo de inmundicia. Sucios. Entonces, como el hombre está en esa condición, necesita limpieza. Y no hay nada que nos pueda limpiar, dice la Biblia, que podríamos amontonar límpido sobre nuestra vida y la mancha del pecado seguiría aún. Tratamos de limpiarnos. ¿Usted por qué cree que los narcotraficantes y la gente que ha hecho cosas terribles van y construyen hospitales y regalan los mercados a los pobres? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Tratando de algún momento de medio sentirse bien. Han hecho tanta maldad que quieren hacer algo bueno como para liberar un poco su conciencia, porque está sucia. Pero la verdad, tú puedes repartir todos los mercados del mundo y edificar todos los hospitales que quieras, tú sigues sucio porque eso no te limpia ni te da paz. Entonces el hombre necesita algo que lo limpie. La Biblia muestra qué es lo que lo limpia. En Apocalipsis 1 versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y qué más hizo, y nos lavó
¿de qué nos lavó? De nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo con su sangre Jesús, iglesia? ¿Cuál fue el propósito? Lavarnos de nuestras inmundicias, de nuestros pecados. En Primera de Juan 1:7 dice: si andamos en luz, ¿cuántos andan en luz hoy día? Seguro. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos limpia? La sangre. ¿La sangre de quién? De Jesucristo. ¿Y de qué nos limpia? De algunos pecados. Todo pecado. Escúchame, yo sé que a usted no le va a parecer esto muy justo, pero ¿qué es justo si todos somos injustos? Un hombre como Garavito, que ha violado y matado más de 100 o 200 niños, que nosotros no somos capaces de perdonar, pero usted cree que Jesucristo puede lavarlo, limpiarlo y darle vida nueva, ¿o no hay? ¿O será que la sangre de Jesús solamente es para mentiritas y pecaditos no tan malos? La sangre de Jesucristo nos limpia, dice la Biblia, de todo pecado. Así que si tú y yo hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho lo malo, la noticia hoy es que esa transfusión de sangre es necesaria para tu vida, para mi vida, y tiene el poder de limpiarnos de todo. No importa lo oscuro, lo que te dé vergüenza, inclusive confesar, Dios puede limpiarte y darte una nueva oportunidad. ¿Lo crees o no? Dice Hebreos 9:14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿Qué nos limpia? Dice la Biblia. ¿Qué limpia la sangre de Jesús? Dice que esa sangre limpia nuestras conciencias. Porque como dicen por ahí, no hay nada que pese más que la conciencia, ¿verdad? Que un cargo, que un peso de conciencia. Y todos los que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando. Cuando hacemos algo malo, eso queda grabado en nuestra conciencia y nos sentimos mal. Y aquí hemos compartido, Duan la otra vez nos compartió acerca de un hombre, y lo tuvimos aquí en la iglesia por un tiempo. No era feliz. Habían pasado muchos años, pero él no podía sacarse de su conciencia que un día, cuando nadie lo estaba viendo, cogió a un hombre y lo mató porque lo había robado. Eso había pasado hace muchos años, pero él dice: yo no puedo dormir tranquilo. Siempre está en mi mente la cara de ese hombre que me decía: no me mate, no me mate. No tengo paz. ¿Sabes qué es eso? Una conciencia sucia. Y dice la Biblia que la sangre de Jesús limpia nuestras conciencias de obras muertas, de cosas que ya pasaron en tu vida, que no deberían estar todavía molestándote, pero que el enemigo usa para hacerte sentir culpable y para amargarte la vida. Dice: de obras muertas, Dios limpia nuestras conciencias con su sangre, para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cuántos aman la sangre de Jesús? Apocalipsis 7:14 dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué? En la sangre del Cordero. ¿Cuántos quieren limpieza en sus ropas? Su vestidura espiritual, su vida. Dice: dichosos los que han emblanquecido sus ropas. ¿En qué? En la sangre. La sangre de Jesús nos limpia. La sangre de Jesucristo nos da perdón de todo lo que hayamos hecho. ¿Cuántos necesitan eso en su vida? Todos lo necesitamos. Número 2, la sangre de Jesús trae al hombre redención. Diga conmigo: redención. Colosenses 1:14 dice: en Cristo
tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya hablamos del perdón de pecados, pero ahora dice la Biblia que en Cristo tenemos redención en su sangre. Redención. Apocalipsis 5 versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres, Jesús, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nos has redimido. ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redención significa liberar. La palabra redención significa rescatar. La palabra redención significa pagar un precio. La palabra redención significa comprar de nuevo. Entonces lo que dice la Biblia es que a través de la sangre de Jesús, Él nos estaba rescatando. ¿Rescatando de qué?, dirá alguno. Rescatando de la esclavitud que el hombre lleva. Porque dice la palabra que estábamos vendidos al pecado, que estábamos bajo el dominio de las tinieblas, que estábamos perdidos sin Cristo, éramos esclavos. Un esclavo en la antigüedad, la palabra redención es comunicada en la Biblia en términos de esclavitud. En los tiempos bíblicos, las personas podían ser vendidas y compradas cuando eran pobres, eran miserables. Y un esclavo no tenía ninguna oportunidad de liberarse de su amo. Servía solamente para eso, para ser un esclavo y servir. Pero la única oportunidad que tenía es que alguien viniera y le comprara y le diera libertad, lo redimiera. Eso es redención. Tomar a alguien de la esclavitud, sacarlo de ahí, liberarlo. La Biblia dice que eso es lo que hace Jesús contigo y conmigo. La sangre de Jesús nos redime, nos da redención, nos libera, nos rescata. Dice Primera de Pedro 1:18: sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes? Dice la Biblia, fuimos rescatados de eso, la cual recibieron de sus padres, y ustedes no fueron rescatados con cosas corruptibles o comprados con oro o con plata, sino por qué, ¿qué dice ahí? Con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre fue el precio que Dios pagó para tu rescate y para el mío. O sea, la sangre de Cristo hace muchas cosas. Número uno, nos limpia. Limpia nuestra conciencia, nos limpia de todo. Segundo, nos rescata, nos compra para Dios, nos adquiere para Dios. Ahora somos propiedad de Dios por esa sangre que se pagó. ¿Lo crees o no? Hebreos 9:12 dice la Biblia: y no con sangre de cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué obtuvimos? Eterna redención. ¿Por medio de qué? De la sangre de Jesús. Rescate. Para siempre somos libres. ¿Lo crees o no? Tercero, ¿qué hace la sangre de Jesús? Nos da comunión con Dios. Hebreos 10 versículo 19 dice: así que, hermanos, ustedes tienen libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por medio de esa sangre podemos ahora ¿qué? Entrar. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Para hacerle el cuento corto, el lugar santísimo en el Antiguo Testamento era el lugar de la presencia de Dios. Nadie podía entrar ahí sino un hombre cada año con sangre. Pero dice la Biblia que después de que viene Jesucristo, cualquiera que recibe esa sangre puede entrar en la presencia de Dios y puede tener comunión, intimidad con Dios.
No porque seamos buenos, porque seamos mejores que los demás o perfectos, sino porque la sangre de Jesús nos permite entrar. Dice la Biblia en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo, diga conmigo, en Cristo. No estamos hablando de religión. En Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban como lejos, estábamos lejos de Dios. Ustedes que estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre. Por la sangre ustedes pueden acercarse a Dios, decirle: papito lindo, te amo. Podemos tener esa intimidad por la sangre. Porque ahora Él no nos rechaza. ¿Y por qué no nos rechaza? Porque la sangre que nos limpia, nos redime, nos compra, esa sangre nos da cercanía, intimidad, comunión con Dios. Gloria a Dios por su sangre, amén. Cuarto, ¿qué hace la sangre? ¿Por qué necesito esa transfusión de sangre? Ojo, porque si estoy sucio, esa sangre me limpia. Porque si estoy esclavo, esa sangre me rescata. Porque si yo estoy lejos, me siento lejos de Dios, esa sangre me acerca. Número 4, porque si yo estoy en derrota, Él me da victoria en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos da victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apocalipsis 12, versículo 10. Escuche lo que dice la Biblia. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador según la Biblia? El diablo, Satanás, la serpiente antigua, como le quiera decir. Dice la Biblia, el chanclas, dice el hermano, el acusador de nuestros hermanos, así le dicen pero en México. Dice: el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Qué hace el enemigo? Nos acusaba, ¿qué? Día y noche. Y dice el versículo 11: pero ellos, diga conmigo, nosotros, dice, le hemos vencido. ¿Por qué? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuántos se dan cuenta de lo que está diciendo la Biblia ahí? Que nosotros hemos vencido al enemigo. ¿Por qué? Porque gritamos fuerte y decimos: reprendo y fuera. ¿Por eso? No. Se puede gritar todo lo que sea, ¿no? Escúcheme, no se desgaste la garganta, cuide sus cuerdas vocales. Escúcheme, la victoria es porque la sangre de Jesús nos concede ese triunfo, esa victoria. Por eso dice la Biblia, esto es un versículo hermoso, Colosenses 2, 14 y 15, dice que Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Contra nosotros habían decretos de muerte, de enfermedad, de maldición, que nos era contrario, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo venció en la cruz. Amén. ¿Lo crees o no? Y dice la Biblia que como Él venció, esa sangre que fue derramada inmediatamente nos da esa victoria a nosotros. Primera de Juan 2:14. Escuchen lo que dice la Biblia: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Porque aquí le está hablando Dios. Porque ustedes son fuertes. El mundo piensa que somos débiles. Mira lo que dice Dios: ustedes son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes, y ustedes han vencido al maligno. Wow, mira lo que dice el Señor, que está vencido. Lo hemos vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre.
Versículo 4 de 1 de Juan 5, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La Biblia dice que en Cristo, en la sangre de Jesús, tú y yo tenemos la victoria. Amén. Necesitamos esa sangre, ¿sí o no? Siguiente, quinto. Esa sangre nos da santidad, nos santifica. Dice la Biblia en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Su propia sangre padeció. Por medio de la sangre que hace Jesús, según ese versículo, santificar a su pueblo, santificar a su pueblo. Miren, en el Antiguo Testamento pasaba lo siguiente, Éxodo 29:21, con la sangre que está sobre el altar y con el aceite de la unción rociará sobre Aarón, es decir, cogían a el sacerdote y le echaban sangre así. Usted imagina a uno recibiendo pura sangre ahí. Le rociaban sangre. Dice, sobre sus vestiduras, la ropa que tenía, la rociaban de sangre. Sobre sus hijos, cogían a los hijos y le echaban sangre. Y dice, y él será, ¿qué? Santificado. ¿Para qué le echaban la sangre? Para santificarlo, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él, y todo lo que había en el santuario, todo, las lámparas, todo, le echaban sangre, porque la sangre lo que hacía era santificar. ¿Qué significa la palabra santificar? Santificar es apartar algo para un uso exclusivo. Como decir, ese piano para nosotros es santificado. ¿Por qué? Porque si usted viene aquí y me dice, pastor, me presta el piano para unos 15, que pastor, es que necesito un piano por allí, que una fiestica para... ¿Sabe yo qué le voy a decir? De una vez, para que no se atreva a pedírmelo. ¡No! ¿Cierto? Pastor, que me presta una sillita esa, que por allí, que una natillada, que... ¡No! ¿Por qué? Porque nosotros tomamos esto y lo separamos para el uso exclusivo de Dios. Amén. Es decir, eso no se va a tocar para otra cosa, ¿cierto? Para nada más. Dios tomaba en el Antiguo Testamento a las personas y decía, estas personas se van a dedicar solo a servirme. Y entonces le rociaban sangre. Cuando la Biblia dice que Jesucristo con su sangre santifica a su pueblo, es decir, que Jesucristo nos aparta para Él, para que seamos diferentes. Amén. Por eso usted no puede decir, es que pastor, todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo, los de allá, pero usted es santo. Usted ha sido apartado para Dios. ¿Por medio de qué? De la sangre. Jesucristo derramó la sangre y la dio. Dijo, esta transfusión es para que tú ya no vivas como viven los demás. Yo quiero que tú vivas apartado en una vida diferente y que te dediques a mí, a vivir una vida para mí. Te santifica, te aparta. La sangre nos aparta, nos santifica. Siguiente, ojo, la sangre nos justifica. Dice la Biblia en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya que justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Escúcheme, la palabra justificado quiere decir que Dios te declara sin culpa. Antes tú y yo éramos culpables, pero ahora por medio de la sangre Dios dice, no debes nada. Amén. No debes nada. Estás libre. Yo te justifico, yo te hago justo, yo te declaro sin culpa. Dice la Biblia que por medio de la sangre tú y yo vamos a ser guardados de la ira. Porque si has leído la Biblia, o si no te vas enterando,
lo que nos muestra la Biblia es que viene la ira de Dios sobre la tierra. Los juicios de Dios se desatarán sobre la tierra y hay un juicio también eterno y hay un infierno, y todo eso es real y todo eso lo dice la Biblia. Y la única persona que va a escapar de esa es aquel que recibe la transfusión de sangre y que Dios lo declara justificado, no por lo que hace, sino por lo que recibió por la sangre de Jesús. Amén. Siguiente, la sangre nos da sanidad. Dice Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, por la llaga. ¿Qué es una llaga? Una herida abierta donde hay sangre. Por su llaga, por su sangre, nosotros recibimos sanidad. Y recibimos sanidad integral, sanidad en nuestra alma, sanidad en nuestra mente, sanidad en nuestras emociones, sanidad en nuestro corazón, sanidad en nuestro cuerpo. ¿Cuántos creen en eso? La sangre se lleva nuestro dolor y nos da sanidad. Siguiente, la sangre de Jesús trae protección a nuestras vidas. Mire lo que dice la Biblia y terminamos con estos. Éxodo 12:3. Habla a toda la congregación de Israel, esto pasó en el Antiguo Testamento, diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un ¿qué? Un cordero según las familias, un cordero para la familia. Mire esto. El animal, versículo 5, debe ser sin defecto, ese cordero sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo siguiente. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, o sea, lo matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, ojo, la sangre de ese cordero, la deben tomar y ponerlas en las puertas, en los postes, en los dinteles de las casas en que han de comer. Todos tenían que matar ese cordero y poner esa sangre y ponerlas en sus casas, en las puertas, en los marcos de las puertas, le ponían sangre. Y dice la Biblia: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Iban a morir todos los primogénitos, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre, diga conmigo, la sangre será por señal en sus casas, donde ustedes estén, donde ustedes viven, porque yo veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿Por qué? ¿Qué los protegía a ellos? La sangre. La sangre los protegía a ellos de las plagas, de la mortandad que venía. La sangre en la casa. Hermano, yo creo que la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús, nos protege a nosotros. ¿Lo cree o no? Y cuántas veces tú ni siquiera yo nos hemos dado cuenta de cuántas veces Dios nos ha protegido, que han venido quizás maldiciones, brujerías, hechicerías, envidias, mortandades, cosas a querer destruirnos, pero han pasado por el ladito, porque la sangre de Jesús nos protege, nos guarda, nos cuida, porque la sangre no permite la plaga sobre las vidas. Juan 6:54, por último, la vida. ¿Por qué necesitamos la sangre? Jesús dijo: porque la sangre nos da vida. Juan 6:54, el que come mi carne, escuche, y bebe mi sangre, tiene ¿qué? Vida eterna. ¿Tiene qué? Vida eterna. ¿Qué da la sangre de Jesús?
vida eterna. ¿Qué había que hacer? Beber su sangre. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Un día tú y yo vamos a morir. Pero dice la Biblia que si tú y yo hemos bebido, es decir, si hemos recibido esa transfusión, esa sangre, vamos a tener vida eterna y Jesucristo nos va a resucitar para vida eterna. ¿Lo crees o no? Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Escúcheme, la sangre de Jesús nos da vida, vida en abundancia y vida eterna. Todo lo que hace la sangre, lo que dice la Biblia, usted se dio cuenta todo lo que leímos, todo lo que dice la Biblia de la sangre de Jesús, lo que hace en el creyente, le lava, le limpia, le perdona, le rescata, le protege, le da sanidad, le guarda, le ayuda, ¿verdad? Le da vida. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Ahí está en el versículo. Dice, si ustedes comen mi carne y beben mi sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona tiene que recibir esa sangre, recibir esa donación, recibir ese sacrificio, recibirlo, aceptarlo. Debemos apropiarnos de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Debemos creerlo. De verdad tú y yo lo creemos lo que dice la Biblia. Mire, una persona que ha pecado, ha fallado, pero se sigue sintiendo culpable. Yo me pregunto si esa persona realmente ha creído lo que dice la Biblia. Si realmente ha aceptado ese perdón, porque todos nosotros cometemos errores, pero entonces tú dices, la sangre de Jesucristo, pides perdón y dices, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Te arrepientes, lo confiesas en Cristo Jesús tus pecados y recibes el sacrificio de Jesús. Amén. Viene el enemigo, hay gente que todavía tiene miedo del coco, ¿cierto? Ay, pastor, vino una persona, un satanista, anda por ahí echando maldiciones. Que eche las que quiera. Vea, mire, dice la Biblia que nosotros por su sangre hemos vencido al maligno. Y si hemos vencido al jefe, pues de ahí para allá todos sus siervos están vencidos también, ¿o no? Pero yo me pregunto si realmente creemos que esa sangre nos ha dado la victoria, que nada nos puede hacer daño de eso, porque la sangre nos ha dado la victoria. Que si estamos en enfermedad, podemos decir, la llaga de Jesús me sana. Todos nos enfermamos, pero todos podemos recibir sanidad a través de la sangre de Jesús. Pero hay que beberlo. ¿Qué quiere decir beberlo? Creerlo, recibirlo, aceptar la transfusión. Si una persona está sucia, necesita esa transfusión, pero debe aceptarla, debe recibirla a Jesús. Si tú estás aquí por primera vez y te sientes lejos de Dios, tú necesitas aceptar la sangre de Jesús y saber que por lo que Él hizo, Él te perdona y tú puedes empezar una relación con Dios hoy nueva. Puedes acercarte a Dios. Él no te va a rechazar. Él te declara limpio, justo, perdonado, rescatado. Ahora, si hay algo que debemos hacer, iglesia, y con este punto termino, es apreciar esa sangre, valorarla y, ojo, respetarla. Hebreos 10, versículo 26. Le voy a leer la versión Dios habla hoy. Escuche lo que dice.
Porque si seguimos pecando intencionalmente, ¿qué es pecar intencionalmente? Tú estás aquí en la iglesia, tú conoces de Dios, pero estás haciendo planes para mañana irte a acostar con la mujer del vecino. ¿Qué es eso? Eso se llama pecar intencionalmente. O sea, tú ya conoces la verdad, pero empiezas a jugar con el pecado. Es diferente uno caer en un pecado, cometer una falla, cometer un error. Otra cosa es uno ser un practicante del pecado y jugar con eso, llevar una doble vida, estar en la iglesia y cantar coritos y decir oraciones, pero salir a vivir una vida falsa, a engañar, a robar, a tumbar a la gente. Dice la Biblia, si seguimos pecando, ojo, si seguimos, después de que la transfusión ya fue hecha, ya Él lo dio todo, ya su sangre fue derramada completa. Dice, si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, mira lo que dice el Señor, dice, ya no queda más sacrificios por los pecados, ya no hay más sangre que te pueda limpiar, porque ya te fue entregada. Si tú te pones a jugar con esto, dice la Biblia, ya no hay más sacrificios. Ya Cristo no puede volver a morir por ti. Estás pecando intencionalmente. Versículo 27, solamente nos quedaría la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Porque ¿no creen ustedes, versículo 29, que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios? Porque escúchame, conocer esto y jugar con el pecado es coger a Cristo y pisotearlo. Y dice, y desprecian su sangre. Aquellos que lo pisotean y desprecian su sangre. ¿Qué significa despreciar? Ayúdeme. Quitarle el valor, no importarle. Que una persona, escúchame, pongamos el ejemplo humano. Tú te estás muriendo en una clínica, te estás muriendo, y lo único que te puede salvar la vida es que alguien te dé su sangre, y tu sangre es escasa, y de repente viene alguien y está dispuesto a donarte los litros que tú necesitas, y tú coger eso y rasgarlo y botarlo a la basura. Eso hacemos nosotros cuando pecamos voluntariamente, cuando empezamos a jugar con la sangre de Jesús. Mire, la sangre de Jesús, por lo que tú y yo hemos visto hoy, es lo más precioso que hay. La Biblia se trata de una transfusión de sangre. Todo el Antiguo Testamento habla de sangre, todo, mostrándonos el valor de la sangre para perdonar y limpiar, para después presentarnos al Cordero de Dios. Y allá en Apocalipsis se muestra a Jesús, el Verbo de Dios, que viene por su iglesia con unas vestiduras, como dice la Biblia, manchadas ¿de qué? De sangre. Siempre se muestra a Jesús en Apocalipsis manchado de sangre, porque fue el valor, es el precio más grande. Lo más grande que se pudo haber hecho en esta tierra, Jesús lo hizo, entregarlo todo, su sangre. Pero dice la Biblia, ¿qué castigo va a recibir? ¿No creen ustedes que merecen mucho castigo aquel que pisotea al Hijo de Dios y desprecia su sangre? Los que insultan al Espíritu del Dios que los ama. Mira, Dios te ama. Esa sangre es la que confirma el pacto, y con ella
ustedes han sido sellados, consagrados, apartados. Escúcheme, hoy simplemente quería que meditáramos en la transfusión de sangre, en el donante voluntario más glorioso que tenemos, en la sangre más pura. No hay nada más perfecto que eso, en lo que puede hacer la sangre de Jesús en nuestras vidas, y en lo que nosotros tenemos que hacer. Simplemente nos resta a nosotros recibir. El receptor es el que no tiene que hacer nada. Recibir y valorar, recibir y apreciar, recibir y respetar, recibir y agradecer. Eso es lo que nos queda a nosotros, recibir la transfusión de sangre. ¿Y qué tal si hoy tú y yo aceptamos esa transfusión? Si realmente nos apropiamos y creemos realmente lo que esa sangre hace, sabemos lo que nos da, empezamos a vivirlo y empezamos a valorarlo. Amén. ¿Y qué tal si hoy reconocemos nuestra necesidad de su sangre? Le decimos: Dios, gracias. Si tú te sientes sucio, has pecado, has fallado, hoy esa sangre te puede limpiar. Levanta tus manos y dile: Señor, yo te pido que me laves, yo te pido que me limpies. Limpia mi conciencia. Solo tú sabes, Señor, lo que ha pasado en mi vida, lo que he hecho. Levanta tus manos y pídele a Dios una oportunidad. Dile: límpiame, lávame, purifícame. Señor, lávame en el nombre poderoso de Jesús. Si tú te sientes atado, esclavo a cosas, a vicios, a pecados, levanta tus manos y dile: Señor, rescátame, redímeme. Yo creo que tu sangre me da redención. Suelta mis cadenas. La sangre de Jesús suelta toda cadena en tu vida hoy. Levanta tus manos y dile: Señor, si te sientes lejos, si te has ido alejando de Dios, dile: Señor, la sangre, hoy recibo la sangre para acercarme más a ti. Yo quiero acercarme, Señor. No quiero estar alejado más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, hoy recibo en la sangre de Jesús tu victoria. Hoy creo por tu palabra que soy más que vencedor. Hoy hay victoria en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias, porque hoy tú me apartas para ti, para tu uso exclusivo. Hoy tú me santificas en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Levanta tus manos y dile: gracias, porque hoy tu sangre me declara inocente. Quitas mi culpa y tú me justificas. Gracias, Señor, gracias, porque hoy por tu sangre, levanta tus manos y dile: Señor, tú me sanas. Hoy recibo la sanidad. Levanta tus manos y dile: Señor, por tus llagas fuimos curados. Si tú estás aquí hoy por primera vez, te invito a que hoy tú recibas esa transfusión de sangre. Tú digas y repitas esta oración. Di: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que te necesito, que estoy lejos, que estoy sucio, que he pecado. Pero yo hoy clamo para que tú vengas y que tu sangre venga a mi vida, me limpie, me rescate, me sane, me dé victoria, me dé vida. Hoy reconozco mi enfermedad, sáname y sálvame. Te doy gracias porque tú hoy me limpias y escribes mi nombre en el libro de la vida.
Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, porque vamos a apreciar, vamos a valorar, vamos, Señor, cada día a agradecer el sacrificio, la sangre que fue derramada, el plan de Dios, la transfusión de sangre más gloriosa que nos da vida por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Dele fuerte el aplauso. Dile: hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó